desatrasarnos con la de la incubadora. ¿Listo? Entonces, bueno, muchachos, atención que hoy tenemos que alcanzar a ver los dos temas que son incubadora y desfibrilación. ¿Ok? Entonces, las incubadoras. Esta presentación cubre incubadoras y otros sistemas de cuidado neonatal. ¿Listo? ¿Cuál es el propósito de las incubadoras? Cuando los bebés recién salen del útero, si son prematuros, quedan expuestos a unas condiciones ambientales por distintas de las que estaban, porque ellos pues estaban en una humedad controlada, que era la humedad interna del cuerpo de la madre, tenía una temperatura también igual a la del cuerpo de la madre, a la temperatura interna del cuerpo de la madre, entonces también estaban bastante bien controlados en términos de temperatura, en toda una capa protectora alrededor de ellos, y tenían sus requerimientos también de oxígeno bien, y pues todo estaba muy regulado por el sistema de la madre. Pero el sistema de regulación de ellos, de la temperatura por ejemplo, no estaba muy bien desarrollado, y cuando recién salen, si salen prematuros especialmente, pues ellos hay que protegerlos muy bien de los cambios de temperaturas del ambiente. Y por eso, para bebés prematuros, pues se inventaron las incubadoras. Entonces, en una incubadora, la idea es proteger al bebé contra los, digamos, cuatro tipos de, bueno, no los cuatro, tres de los cuatro tipos de intercambio de calor que hay. Bueno, siempre hay intercambio de calor, pero vamos a disminuir la gravedad que pueda tener cuando la temperatura externa es baja. Y pues, si se acuerdan de la clase de medición de temperatura, las cuatro formas de intercambio de calor eran convección, radiación, conducción y radiación. Pues conducción, convección, evaporación y radiación. Hagamos de cuenta que colocáramos al bebé en un colchoncito, ¿cierto? Si colocamos al bebé en un colchoncito y el aire está circulando alrededor de él, ¿en dónde presentaríamos conducción? En la espalda. En la espalda, cuando se está boca arriba en la espalda, por el contacto que hay entre él y el colchón. ¿Listo? ¿Dónde habría convección? Pues en todas las partes. En todas las partes. No, pero ahí es radiación, Natalia. Por eso convección sería Sí. Listo. Entonces, convección sería pues en todo el cuerpo donde esté en contacto con el aire que está circulando. La radiación realmente también viene de todo el cuerpo. ¿Listo? Y la evaporación también se da en todo el cuerpo. ¿Listo? ¿Cómo nosotros entonces vamos a regular esa condición? Pues manteniendo un medio que esté relativamente aislado de las corrientes rápidas y de las temperaturas bajas que hay en el exterior. Y ese medio pues es la incubadora. La incubadora lo que hace es proveer un aislamiento, es un compartimiento que viene encerrado, una cubierta de plástico. La cubierta es de plástico transparente, obviamente, para que todo lo que sucede al interior del bebé pueda verse y pueda estar monitorizado. Está aislada térmicamente, pero además está aislada del ruido. Entonces también, por ejemplo, en las incubadoras el bebé está protegido de ruidos que sean pues más o menos superiores a 50 o 60 decibeles. La temperatura del aire se puede controlar directamente, o sea, la temperatura que hay en el aire al interior de la incubadora se puede controlar directamente con un sensor, ya sea sobre la piel del bebé o en el aire de la incubadora. El sensor sobre la piel del bebé es directamente la temperatura real de la piel del bebé, mientras que el otro es la temperatura que hay en el aire, y por lo tanto puede no ser un buen indicador de la temperatura del bebé. Sin embargo, ambos métodos de control se utilizan. ¿Cómo se mantiene ese aire caliente? Pues se mantiene por medio de una resistencia, que es una resistencia en cierta manera similar a la resistencia de las estufas, y esa resistencia pues al calentarse transmite calor, y ese calor, ese aire caliente que hay alrededor de la resistencia pues se quedaría ahí quieto y no llegaría, digamos, a mayor distancia, si no fuera porque además hay un ventilador que empieza a coger ese aire y empujarlo para que circule dentro de toda la incubadora. ¿Listo? ¿Qué más podemos ver en este diagrama?
Pues que la incubadora va a tener una entrada de oxígeno, ¿listo? Una entrada para el agua, porque también la humedad se puede controlar, o sí, digamos regular. Va a tener un par de atriles y un atril, bueno, no necesariamente, no, esa no tiene, pero puede tener atriles y bandejas a los lados para poner de pronto bolsas de suero si se necesita hacer alguna infusión, o para poner algún monitor de signos vitales que se pueda poner conectado al paciente. Tiene pues unos cajones que generalmente sirven para guardar ahí pues las cosas, que los aditamentos, los accesorios se van a utilizar, y tiene unas puerticas para que se pueda acceder al bebé por parte de varias personas. En este caso pues tiene 6 puertas, entonces se pueden incluir pueden digamos estar manipulando hasta 3 personas simultáneamente. Y además tiene unas asas para inclinar el colchón. ¿Listo? Entonces, vamos a ver, vamos a irnos hasta acá. ¿Listo? Y después vamos a empezar a mirar propiamente la incubadora. El control que se utiliza para hacer el calentamiento, pues podría ser un control on-off. ¿Cómo es un control on-off? Si ustedes han estado alguna vez en alguna parte en que haya calefacción, o que haya, sobre todo que haya calefacción, ¿ustedes han acomodado alguna vez el termostato en alguna parte que sea con calefacción? ¿No? ¿Sí? Bueno, el termostato generalmente tiene un sensor que es un bimetálico. El bimetálico lo único que hace es doblarse cuando cambia la temperatura, y cuando se dobla, él cierra un switch. ¿Listo? Y entonces se prende la calefacción. Eso es un control on-off. ¿Listo? Se prende o se apaga. ¿Listo? Un control on-off no sería muy apropiado en los casos en el caso de una incubadora, porque se trata de mantener una temperatura pues bastante bien definida dentro de un rango pequeño. Entonces lo mínimo que utilizaríamos sería un control proporcional. Si ustedes ya están viendo control o ya vieron control, pues han oído de controles proporcionales, proporcional integral, proporcional derivativo, ¿listo? Lo mínimo sería ahí un control proporcional. Entonces, y es lo que se utiliza generalmente. El control proporcional entonces va a permitir manejar esa temperatura dentro de los niveles deseados. ¿Cuántos son esos niveles deseados? Pues la idea es que se mantenga alrededor de la temperatura que nosotros le pusimos, que nosotros la podemos setear ahí desde el aire, pues, dependiendo. Si es temperatura del aire podemos bajar o subirla más que si es temperatura del bebé. La temperatura del bebé la manejaremos alrededor de los 37-36 grados. Y el cuento es que después de que se fija esa temperatura, no debe subir ni bajar más de 1 grado centígrado, pasen las horas que pasen. ¿Listo? Entonces, ese calentamiento se hace a través de una resistencia o un conjunto de resistencias. En el caso de esta de acá es solamente una resistencia. ¿Listo? Y se puede también regular la humedad por medio de una cubeta en donde se pone agua. Y pues ustedes han visto cómo logran el agua, a cuánta temperatura se evapora. Pues a una atmósfera y eso, ¿cuántas temperaturas necesita? Condiciones normales de presión. 100 grados centígrados. Exacto. Entonces, uno diría, no, pues el agua nunca se va a evaporar si no está a 100 grados, pero ustedes han visto que los charcos en las calles se evaporan, a pesar de que nunca estamos a 100 grados. Eso es porque la evaporación se produce por capas. Entonces, la capa más superficial sí alcanza los 100 grados, pero es porque todo el calor se está concentrando en ella. Todo el calor que se está transmitiendo desde afuera se concentra en ella hasta que ella internamente sí alcanza los 100 grados y se evapora. Luego la siguiente capa se evapora y así hasta que finalmente se acaba el charco. Por eso cuando son charcos muy profundos se demoran mucho más en evaporarse o no se evaporan nunca. ¿Listo? Igual la transmisión de calor siempre está presente porque el ambiente por lo general pues va a estar más caliente que esa agua que está ahí concentrada. Entonces igualmente en este caso lo que se produce es que hay una cubeta con agua y en esa cubeta con agua la capa más alta se evapora, una capa muy delgadita, la más alta se evapora y eso hace que el aire interno pues tenga una humedad
que podemos también estar midiendo para mantenerla controlada. ¿Listo? Porque el ambiente, el aire no debe estar tan seco ni tan húmedo. Bueno. Profe, ahí arriba en anterior cuando decíamos se puede hacer uso de bancos de calentadores. ¿Es que es un banco de calentadores? Bancos de calentadores son varios calentadores. O sea, en vez de utilizar uno solo, utilizar varios de menor potencia, pero que al final terminan transmitiendo la misma cantidad de... ¿Listo? El funcionamiento, entonces, esta es la incubadora y vamos ahorita a relacionar lo que encontremos aquí, vamos a relacionarlo con lo que vayamos a ver allá. Tenemos el colchón donde va a estar el bebé, tenemos la resistencia que es el calentador, tenemos el ventilador, ¿listo? Tenemos una entrada de aire hacia el ventilador, ¿por dónde? Pues ya veremos. Puede haber un control de humedad y de oxígeno, aunque en esta incubadora no hay control de humedad ni de oxígeno, pero sí hay humidificador y sí hay entrada para el oxígeno. Tenemos un sensor de temperatura que va al bebé y un sensor de temperatura que va al ambiente. Bueno, en realidad este es de temperatura, este es de oxígeno, pero aquí tampoco hay sensor de oxígeno. ¿Listo? Y tenemos el aire que está fluyendo al interior y una interfaz de usuario. Entonces ahora, ya conociendo eso, nuestra primera voluntaria, porque ahí todas son mujeres, entonces vamos a ver, pues ahí está Camilo y está también Fabio, pero pues la mayoría, no está Oscar. Entonces, hoy la mayoría son mujeres y normalmente siempre. La mayoría son mujeres, porque este grupo es... Entonces vamos a escoger una mujer para ser representativos. Vamos a escoger, por ejemplo, ¿quién se voluntarea? Para manejar la incubadora y mostrarnos las diferentes partes. Manuela. ¿Ah? Sí, que ella quiere, profe. ¿Manuela? De una. ¿Sí, Manuela se voluntarea? Pues no sé, pero yo busco. Listo, vale. Vamos Manuela entonces. Vamos Manuela, tú puedes. La grabo, ¿cierto? Y entonces Camila se encarga de grabarnos a Manuela mientras nos va a hacer la demostración de las diferentes partes. Entonces, lo primero que vamos a hacer, Manuela, y todos pueden ir a acompañar a Manuela para que le ayuden a buscar las diferentes cosas que hay que buscar. Bueno, primero que todo, ¿de dónde conectaríamos la incubadora si quisiéramos prenderla? Tiene un caldito por ahí. Acá está, creo. Este, ¿no? ¿Ella está ya conectada? No. No. Ahí está, ¿no es así? Pues el cable, pero no está. Ya tienes ayudante. Voy a hacer nada. Entonces puedes conectarla, pero todavía no la prendamos. ¿Listo? Siguiente, pues sabemos que el aire tiene que entrar por algún lado. No, pero espérate, primero vamos a buscar dónde está el calentador y todo eso para que después pensemos en por dónde puede entrar el aire, ¿listo? Antes de buscar el calentador y todo eso. Pues fácil. Relajados. Vamos a buscar el conector del oxígeno y el conector del humidificador. ¿Listo? ¿Ese cuál será? ¿Cuál estaba apuntando Camilo y cuál sería El ese? de acá atrás debe ser oxígeno, ¿no? ¿Otras cuál qué? Esto. ¿Eso? ¿Eso? Busquen a ver qué otro conector hay. Pero no hay como arriba. Pero este es el de cable por Pero aquí no entra Oxígeno, acá hay algo. otro. Esta ¿No? parte no hay más, este solo está en switch. Ah, está bien. Entonces, ¿qué dice eso? Aquí dice temperatura controlada. Ay, dice. Entonces, al otro lado, ¿qué es lo que hay? ¿Qué encontraron al otro lado? No estoy bien. El de oxígeno. ¿Sí? ¿Dónde está? Ah, sí, dice oxígeno. ¿Qué significa inlet? Entrada. Ah. Como hay outlets, los outlets son de salida, los inlets son de entrada. Nunca lo había relacionado así. No, de verdad, literalmente eso. Ahora es que todo sale. Entonces ese sería el... Ese entonces sería el conector para el humidificador. ¿Listo? Pero tiene dos. No. Y entonces este cuál es. No, estamos hablando del de atrás. Por eso, y este de acá adelante, ¿qué hace? Pues mírenlo de frente y se van a dar cuenta qué es lo que hacen. ¿Qué dice? Uso único de humedad. ¿Uso humedad? Es que dice humedad. Me da la marca. No, Olmeda.
Humedad. Se llama Uneda. No, es que eso es humedad en No sé. portugués, ¿no? No. No, es humedad. ¿Ese qué dice? ¿Qué es? Ahí dice qué es. No ¿O no? dice. You. Sonda. Sonda. La sonde. La ¿Sonda? sonde. La sonde dice. La sonde. ¿Sirve para mí? Sí, ahí dice la sonde. No, María, ustedes sí. ¿En serio, profe? Lee aquí. La sonde. Ah, la sonde, de verdad dicen la sonde. Ve qué interesante, ¿por qué dice eso así? Bueno, listo, whatever. Pero la sonde. Ok, no, lo que pasa es que aquí está en francés y el otro está en inglés. Listo. Ah. Entonces tienes que poner el acento. La sonde. No, la sonde. Ah, la sonde. La son. La sonde. Es una de las pronuncias de ahí. Ah, ok, la sonde. Listo. Entonces, bueno, la sonda. ¿Sonda de qué? Pues de pronto es para el orín. La humedad. ¿Para qué? Mira. Para el orín del niño. No, porque tiene pañal. No, no tiene sentido. ¿Qué es una sonda? De alimentación. No. Tampoco. ¿A dónde va? ¿Por la humedad? Pero... Ahí la... A ver, ¿qué dice en inglés? En la parte en español, en Manuel, la francés lee. dice son. Pero en inglés, ¿Estamos ¿qué leyendo dice? esto? Sí. No, es el de al lado de la temperatura. Pero ¿sabes qué? ¿No nos puede servir leer el otro? ¿Qué dice el otro? A ver, Control de temperatura de aire. ¿solamente dice eso? No. ¿Qué más dice? No, pues el resto. Solo usa economía la parte yo no sé Está bien, qué. entonces vamos a poner el otro. ¿Listo? La traducción literal de probe es sonda. Ah, Pero nosotros también diríamos de otra manera. ¿Cuál sería la otra manera que nosotros llamaríamos? Una probe. A ver, pónganlo de esta manera. Digamos que ustedes fueran a medir, claro que no necesariamente han pensado en eso, pero digamos que fueran a medir la temperatura en una caldera, ¿cierto? Y no van a medir la infrarrojo porque todavía está a una temperatura que se puede medir con un sensor como una termocupla. En la termocupla uno la inyectaría, la metería y la insertaría en el líquido y mediría, ¿cierto? Uno diría que está sondeando el líquido, pero nosotros a la termocupla no la llamamos sonda. ¿Cómo la llamamos? La termocupla es un sensor. ¿Listo? Eso, entonces la termocupla es un sensor. Entonces ahí donde dice que es una conexión para la sonda o para el probe, es para el sensor. ¿Para qué sensor? De temperatura. ¿Cuál? De la cama. No, del ambiente. Bien, ah, es que no. porque la del ambiente está ahí donde dice que Ah, pues sí, porque mira, esa manguera va Ah, esa manguerita va hasta el otro lado. allá. exactamente. Listo, entonces ya tenemos ubicado la entrada Por eso para están el juntos. agua, ya tenemos ubicada la entrada para el oxígeno, ya tenemos ubicada la entrada para el sensor del paciente y ya tenemos ubicada la entrada para el sensor del aire. Listo, empecemos a ubicar el resto de cosas. Bueno, las Colchón. puertas, entonces muchachas, hagan el favor de abrir las puerticas de acceso a la incubadora y por dónde se entraría el paciente. No, el paciente. No, abran las puerticas, tenemos que abrir las seis. Balas negritas. Ahora sí, sáquenla allá, ábranlas también, listo, perfecto, maravilloso. Ok, entonces vemos que pueden acceder 6 personas a la vez, ¿cierto? No. 6 ¿Cuántas? personas. 3. Pues 6 personas con un Cuatro. brazo solamente. ¿Cuántas personas? 4. ¿4? 3. No, Tres. porque pueden ubicar una aquí, otra allá, otra aquí. Por otra una allá. Pero no le caen las dos En realidad manos. pueden, sí, en realidad. La realidad sí pueden ser 6, pero meter solo una Máximo manito. 6. Máximo 6, mínimo una persona con 6 manos. Ay, la U le caben las dos manos en un huequito de esos, ¿Usted profe. dijo que
También puede ser. Entonces, digamos que puedan acceder 6, pues entonces tocaría acomodarse como. De ladito. Más no digan que una allá, una acá y la otra acá, ¿no? O sea, no. De laditos. Ahí, ¿cierto? Entonces, por aquí por la esquinita una, por acá por la otra esquinita la otra y la otra en el ladito. Ok, listo, perfecto. Ahora abran la incubadora como para sacar al paciente. Acá. Mira, ¿mira? Ay, no. Ya me viene. Sin la incubadora. Ya. ¿Dónde el botón que está allá abajo? ¿Cuál botón? Abajito. Metálico. ¿Qué? Ajá. ¿Aquí? No, no la hace, no la hace porque no tocaba nada. Muchachas, La dañamos. ¿no les queda? ¿Piensan levantar No, todo es esto? que esto es más grande. Es por aquí. Y si no Ah, tienen nada, puede ser más fácil. La iban a desbaratar. Ay, por aquí. Puede ser un poquito más Sí, fácil. bebecitos chiquiticos. ¿Listo? Ok, listo. Sí. Entonces, ahora. Era rata, tan horrible, eso era usted. No, ¿Qué más? Qué agresividad. No. Una rata. Ay, no, es que qué pecado, ¿cómo le van a decir rata? Son como así. Entonces, ahora miremos que también está el colchón y el colchón resulta que es inclinable. Así que, Bueno. chicas, háganos el favor de inclinar el colchón para un lado o para otro. De las negras. Laurita, vaya, vaya. No era así. Vamos a jugar canina, pues ¡Ay! se cayó. No, ya lo matamos. Literal que ahorita. Entonces, el hecho de que lo puedan inclinar para un lado o para otro facilita, por ejemplo, acostarlo mejor cuando va a hacer la digestión y además, pues inclinarlo cuando tiene que hacer algún procedimiento que requiere que no esté pues como inclinado. ¿Sabes? Hay que hundir el Entonces, botón. El botón. listo, hay que hundir el botón, efectivamente, y si quieren subirlo completamente, Ah. lo hunden allí y ahí queda, listo. Tan El colchón chévere. también sale, así que procedan a sacar el colchón. Vamos a comentar. Queda más fácil cuando están abajo las... Cuando está abajo. Pero ahí sale. Pues sí, ahí sale, pero. No, pues es que la bandera entera sale. Ah, Ah, sí, ahí está la cosa. La batea. Es que era. botoncitos. Para el lado. Ya se trabó. No. Ya Sí. está. De ahí. Y allí pueden proceder a sacar la bandeja. Listo. Ok. Entonces, es importante que sea fácil de sacar la bandeja porque la limpieza que se le tiene que hacer a la incubadora es una limpieza, digamos, extensiva, extensa. ¿Por qué? Pues porque es una incubadora para el bebé, pero también es una incubadora para las bacterias realmente. O sea, como se cultivan unas condiciones de temperatura y de humedad óptimas, pues ahí las bacterias pueden crecer fácilmente. Y si un bebé tenía alguna infección, eso se le puede pasar al siguiente bebé. Entonces, entre un bebé y otro hay que hacer una limpieza pues bien profunda. Vuelvan a acomodar entonces el colchón, por favor. Profe, ¿esto aquí está dañado o es así? Sí, así, ¿no? Sí, sí, es así. Por ahí pasarían los cablecitos de... Bueno, ¿listos? Entonces ahora lo siguiente es, ya identificamos muchas partes de allí, pero nos falta identificar la entrada del aire, la entrada del ventilador y el calefactor. Entonces ahora su tarea consiste en encontrar el calefactor, el ventilador y por dónde entra el aire y qué características tiene dentro del aire. No hay nada. No, esos son los cajones para guardar los insumos. ¡Oh! Esta rejilla no es coral. ¿Sí, no? ¿O no? Cabe una rejilla, profe. Ah, por cierto, hay una bandejita por ahí que Manuela está mirando. Manuela, mostranos qué hay en esa bandejita. Espere, espere. Espere. Instructions. Vamos a
manual. El manual de instrucción. No quedó la bandeja amarilla. Sí, sí sale, ¿no? Está como pegada. No, para que no lo roben. Y no quiero esperar. ¿Y no sale mal, no? Esto es simplemente una bandeja rápida de instrucciones, pues para que no nos veamos. Voy a poner la historia que Pues Sí, la- fácil, busquemos dónde están las cosas, ¿no? No creo, porque si es el rápido. No. ¿Qué power switch, power Aquí está, button, control de panel, humidificador, puerto, el 7. Ya lo encontramos. Es que lo encontramos. ¿El 2 qué es? No, ese no es tampoco. El receptáculo. ¿Qué estábamos buscando? ¿El humidificador? ¿La entrada? Dice con humidificador, sí. No, ese ya lo encontramos. ¿Ya no salían todos? ¿Qué nos falta, profe? ¿El del aire? Calefactor, el ventilador y la entrada de aire. El calefactor. Siete. No, ese ya. ¿Qué es el 8? El 8. Dice. No, ese también ya lo encontramos. No, es otra cosa. Supongo. Yo ya lo encontramos. Bueno, cierra ahí y busquemos. A mí, profe, ¿este de acá atrás no hay calefactor? ¿Ves tu clase? A ver, mostrando que estás viendo. ¡Ay! Ya lo ayudo. Era el Ese es el filtro del aire. Ah, y si hay un filtro de aire, ¿por qué era? Porque por ahí entra el aire muy bien. Sí. Pero ya la dañamos. Pero entonces, ya. Entonces, listo, el aire entra. ¿Y qué vamos a hacer con el aire? ¿Es dónde está el calentador? Allá adentro que no lo vemos. Debajo de la. Pues veámoslo. ¿Y cómo lo vemos? Ahí les debo la tarea. Ah, pues ahí sí quitan la cosa que iban a quitar ahora. ¿Eres desorientado? Uy, pucha, ya piedra destornillador, llave inglesa, taladro automático. Es que acá no está. Es que acá a este lado no hay. ¡Ay! Yo no creo que eso sirva de algo. O tal vez sí, aquí abajito no. No, pero igual no. Ah, sí. Entonces hay que bajar esto. A ver, muchachos. Quietos, muchachos. Pero ya está bien. A ver, muchachos, el hecho de que esta vaina suba para acá y de que esto se abra para allá está muy chévere porque eso facilita la entrada del bebé, sí, si uno quiere, aunque realmente sin necesidad de levantar esto ya podía entrar el bebé. Que facilita bastante la limpieza. O sea que ahí no vamos a encontrar eso. ¿Ok? Pero Bueno, y cierran. por acá no van a llegar al calefactor. O bueno, no sé. Ahí llegamos. No van a llegar. Habría que saber- Bueno, sí, realmente sí pueden llegar. Llegamos. Esta es la otra forma de llegar. Cuidado, cuidado. Todos en el quiz. Profe, tú no la sabías. Esa, la verdad es que no se puede llegar. Ahí está el calefactor, sí. Profe, 5 para todos. Y está limpio. Y está así, Profe, pero no ignores hemos mi des- pregunta. ¿5 para todos? Sí. Claro, sí, lo sabías. Te enseñamos algo Listo, nuevo. porque hay otra manera, Bien, hay otra manera, pues, es un poquito más elegante porque nos permite conocer la unidad de control. Listo. Y eso tenemos que... No conocidos. Eso está muy bien, eso está muy bien. Maravilloso. Te aportamos en tu conocimiento. Sí, hoy hemos descubierto todo algo nuevo. Es Y además que maravilloso. sí, con el quiz de bio. De hecho, sí, no, eso no. Vamos a cerrarlo acá. ¿Este también? ¿Listo? Esto. Ay. Ah, ¿qué hicieron? Bueno, No, es que eso no fue allá entonces- que encajó. entonces, listo, vamos a sacarlo por la parte calidosa. ¿Listo? Para eso, lo que vamos a hacer es. Desarrollado. No, sin desonellado. La volteamos en el piso. Lo que vamos a hacer es. Esta es la unidad de control. Esta unidad de control sale.
¿Listo? Si ustedes necesitan hacer, viendo que necesitan hacer reparaciones, esta unidad de control sale. ¿Listo? Entonces, por favor, saquen esa unidad de control. Con cuidado. Con Porque amor. es pesado y si les llega a caer, pues tiren la... No, cámara. ¡Pum! Sí, ese es el ende. Espérate. Espérate. ¿No más botones? No, espérate que se está ya. Espérate. Y si corre no me da un poquito Ah, para es que acá allá. está el sensor. Dale. Hay más. Ah, Con cuidado. ¿Ya sacaron los dos del sensor? Sí. Listo. Entonces, ahí tienen lo mismo lo que estaban extrayendo desde arriba. Esa es la unidad de control. Eso, Verónica que está emocionada dándole vuelta al ventilador. Muy bien. Esa unidad de esa es la cosa control que calienta, ¿no? tiene el calefactor, que es una resistencia muy similar a las resistencias de las estufas. ¿Listo? Y ahí realmente hay solamente 6 tornillitos que hacen que uno pueda levantar eso y ver el aparato por dentro. No lo vamos a abrir. Que hay uno que ya porque- está llevado. que no, Hay uno que ya está malo. sí, de hecho. Bueno, hay una cosa allí. Listo. Entonces ahora que lo tienen ahí a mano, déjenlo acá. Déjenlo aquí arriba para que lo tengan ahí presente. Y vamos a ver qué es lo que hay ahí adentro. Pero no lo vamos a ver en persona, lo vamos a ver En imágenes. en imágenes. Porque no lo vamos a desbaratar. Listo. Entonces listo, muchachos. Vamos a ver. La incubadora Omea Ohio Care Plus. ¿Qué tenemos allí? Entonces ya vimos la unidad de control por el frente. ¿Listo? Entonces ya vimos la incubadora desde acá. Vimos la entrada del oxígeno. ¿Este qué es? ¿De la izquierda? No, el de temperatura. No, total. Para el sensor de temperatura de aire. No, es. No, Lado izquierdo, lado izquierdo, lado izquierdo. De la vida. Sensor de temperatura del aire. Ah, Listo. Vimos acá, bueno, ¿este qué es? El conector de la red y el switch. ¿Este de aquí qué es? ¿De la derecha? La entrada para el humidificador, ¿sí? Por aquí para abajo se ve un cablecito que va conectado acá. ¿Este cuál es? ¿Es el sensor? Sí, es el sensor de temperatura del aire. ¿Listo? Que es este de acá. ¿Ok? Y este que es la conexión del cual. ¿De quién? de sensor de El temperatura. sensor de temperatura del aire. Perfecto. Listo. Por dentro, bueno, pues por dentro la unidad tiene un microcontrolador, una R donde almacena pues el programa esencial, unos convertores análogo digital, todo muy normalito. Y esto es lo que se ve cuando se abre esa unidad dándole los 6 tornillitos. Como ven, es un espacio bastante grandecito y es bastante aireado. ¿Listo? ¿Por qué no se hace, digamos, más compacto? No se hace más compacto porque como se calienta tanto, si lo tuviéramos demasiado encerrado, pues podrían dañarse los circuitos porque eventualmente se dañaría de pronto la soldadura o se recalentaría algún integrado o algo así. Veo a Valentina mirando ahí como con cara de asombro, entonces, ¿tienes alguna pregunta de lo que estás viendo allí? No, si no es quizás tratando de ver. El de allá que yo no veo. ¿Cuál de allá? El que parece como un motor para papás o no sé qué es. Como una pila. No, es un chuchecito. ¿Cuál? Profe, ¿Arriba ahí izquierda? ese. Decía arriba izquierda, arriba derecha, abajo izquierda, abajo derecha. Abajo derecha. Abajo derecha, esta es la conexión de AC. Y arriba del. Esta aquí es lo que va el conector AC, simplemente. ¿No? ¿Qué es? Y el de la R, profe. Una ¿era? batería. Esto aquí es una batería. Esta batería sirve para mantener el reloj interno y digamos, la memoria de la vía. ¿Listo? Bueno, sí, la memoria principal. ¿Qué más hay acá? Esto de aquí es el que se encarga de las alarmas, un buzzer, ¿cierto? Tenemos esto por acá. Miren, estos son unos reguladores y estos son unos capacitores. ¿Listo? Y por aquí hay unos puentes. ¿Qué será eso entonces, esta parte de por acá? La fuente de alimentación. Listo, esta es la fuente lineal que se encarga de hacer la alimentación para todos estos circuitos de acá. Estos acá son dos relés, listo, uno normal y uno de estado sólido. Y un transformador grandecito, ¿cierto? En realidad aquí pues llega la corriente de AC y él se encarga de bajarla, pero antes de eso se utiliza sin reducir. ¿Para qué?
¿Para alimentar quién? La resistencia. La resistencia del calefactor. ¿Listo? Entonces esta parte de aquí es de alta potencia, mientras que esta parte de aquí es de baja potencia. ¿Listo? Bueno. ¿Qué más tenemos? Entonces, como les decía, aquí la EEPROM. La EEPROM, ustedes siempre reconocen una EEPROM en un circuito porque es la única que va a tener un stickercito pegado. Y ese stickercito, ¿qué es lo que va a tener? Pues va a tener la versión del software. ¿Listo? Va a tener la fecha, seguramente, y va a tener la versión del software que está instalada. ¿Listo? O más que software sería ahí el firmware. ¿Ok? Es el software básico para que pueda correr todo el sistema. Tenemos el microprocesador, el cristal, que es el que nos da la frecuencia del microprocesador, el que nos da las señales de reloj para el microprocesador, una serie de compuertas, unos Smith triggers, un conversor análogo digital, unos multiplexores. Por acá tenemos unos expansores de la memoria, unos circuitos para expandir la memoria que se puede utilizar. Tenemos entonces lo que les decía, ahí está la entrada, digamos, la fuente de alimentación, está la entrada regulada, que va una parte al calentador y otra parte al resto de los circuitos. ¿Listo? 5 voltios sería el resto de los circuitos. Aquí tenemos la fuente de alimentación en esta parte de acá con sus reguladores de voltaje. Tenemos por aquí entonces el calentador, el circuito pues de control de temperatura, el termostato, el calentador, el relay de estado sólido y el relay normal. Las temperaturas que se pueden manejar es en el control del paciente, eso es lo que les decía, miren, si van a controlar el aire, pueden subir desde 20 hasta 37 grados o hasta 39 grados, pero por encima de 37 tienen que subir con el botón de override, que ahorita van a ver dónde está. Mientras que en el modo de control de paciente, pues sería pendejo que nosotros le pusiéramos al paciente 20 grados o 30 grados, ¿no? Porque nosotros no queremos que el paciente esté a esa temperatura. Entonces, ese control solamente va desde 35 hasta 37. ¿Cuánto se demora más o menos en levantarles la temperatura? Miren, de 25 a 30 minutos para cada 10 grados centígrados. ¿Listo? Entonces, si empezamos a temperatura, más o menos, ¿cuánto estaremos acá? 25, 22. Por ahí unos 22 grados centígrados, 23 grados, ¿listo? Y queremos subir a 37, son como 14 grados centígrados. Y si esto se demora entre 25 y 30, pues estaríamos alrededor de 30 a 35 minutos esperando a que subiera esa temperatura. ¿Ok? ¿Quisiéramos algo más rápido que eso? ¿Quisiéramos algo que subiera en 3 minutos? No sería un cambio súbito, no sería malo. Sería malo. Los cambios súbitos de temperatura son malos y pueden desajustar el sistema de regulación corporal. ¿Listo? Entonces puede ser que haya una sobrerespuesta a eso. Es como que, aunque por ejemplo, cuando uno tiene una fiebre intensa, ¿qué es lo que hacen? Lo meten en agua fría, ¿cierto? Porque es el último recurso, porque toca. Pero en realidad eso también tiene un riesgo. Y es que al haber ese cambio súbito de temperatura, el cuerpo reacciona y quiere calentarse más todavía. ¿Listo? Por medio del temblor. Entonces, bueno, miren, la variabilidad de la temperatura es más o menos 0.2 grados centígrados por cada hora, debería ser, y el overshoot de temperatura es de menos de 0.5 grados centígrados. Entonces, normalmente esto no puede ser más de 1 grado centígrado y esto no puede ser más de 2 grados centígrados, y pues aquí está dentro de los límites normales. ¿Ok? Bueno, tenemos aquí un autoacoplador que sirve pues para manejar la parte del circuito de alta potencia. ¿Listo? Porque los autoacopladores, ¿dónde los utilizamos? Creo que alguna vez lo expliqué en monitoreo de presión arterial. Aislamiento. Los autoacopladores hacen un aislamiento, sí. ¿Por qué? Porque vamos a separar qué cosas. La etapa de potencia. ¿Y la etapa de? No, en este caso no. O sea, sí uno puede tener aislamiento con aislamiento óptico, pero no, los autoacopladores propiamente se utilizan en
de alta potencia, en circuitos controladores y actuadores, ¿cierto? Porque vamos a separar la parte que es de potencia y la parte que es de control, porque la parte que es de control tiene potencia baja, el microcontrolador tiene potencia baja y el calentador tiene potencia alta. Si los conectáramos directamente habría riesgo de que las corrientes altas que van que deberían ir para el calentador pues se fueran hacia el microcontrolador. ¿Listo? Entonces por eso nos sirven los autoacopladores. Bueno, tenemos nuestro, un rectificador aquí, un puentito rectificador. Este es el ventilador, el calefactor. ¿Listo? ¿Cómo se controla este calefactor? Variando el ciclo de trabajo, variando el número de ciclos AC que uno deja que pasen en un segundo. ¿Listo? Entonces es una variación del ciclo de trabajo. De un segundo el 50% está prendido, está dejando pasar la corriente AC. Bueno, o el 20%, entonces dependiendo de ese 20%, 10%, 30% es el número de pulsos que llegan de ciclos de AC que llegan, y eso entonces es lo que nos permite calentar más o menos. Bueno, entonces ahora vamos a hacer una cosa, y es, mientras seguimos viendo el resto de los elementos de control neonatal, vamos a poner ese equipo a funcionar con el simulador. Entonces, por favor, una nueva voluntaria. Cierto que, a ver, yo voto por Camila. No, yo tengo que grabar. Yo voto, pues no, pues Camila la última vez no me imagino. Entonces, no. Yo voto por Natalia, que está como cerca, ¿cierto? Natalia está como cerca allá. Natalia, entonces por favor, haznos el honor de conectar la incubadora, bien, prenderla, listo, y coger el analizador de incubadora que está allí y meterlo en la incubadora y tomar las mediciones necesarias. Epa, ayúdale, Camila, ayúdale. Eso. Hicimos esta parte de sacar ese coso antes de ponernos a prenderla porque por ahorita está frío. Mientras que la prendíamos, entonces demoramos un ratísimo en calentarse y eso sí era feo. En calentarse no, en enfriarse, pero ya no podíamos. ¿Listo? ¿Ya encajó ya? Sí. Ponle el sensor. No, eso te toca a ti. Si se explota es culpa tuya. Será como un carrito de helado. Entonces el aire nos está mostrando la temperatura del aire, que está más o menos en 23 grados centígrados. ¿Listo? Ahora por favor, Natalia, saca el analizador, realiza las conexiones necesarias y ponerlo dentro de la incubadora. Camila, ¿puedes filmar el analizador, por favor? Listo, entonces antes de conectarlo, mostrémosles a todos cuáles son los sensores que tiene el analizador. Entonces, por favor, Natalia, toma el analizador y muéstrale a los demás qué sensores trae el analizador. Ese sensor que tenían en la mano es el sensor de la incubadora, no del analizador. Temperatura. ¿Listo? Muy bien. De hecho no vamos a utilizar el ¿Nada de cable eso? No, casi nada. No, mentira, sí, varias cosas. Listo, entonces, el cable no. Pero de ahí sí vamos a utilizar dos cosas. O tres, si Adaptador de queremos. calor radiante. Ese sí lo vamos a utilizar. Y ese que cogiste que está en la mano derecha. Ese también lo vamos a utilizar. ¿Listo? Ok. Entonces,
Nada más, eso el No, resto no no. más, el resto no. Listo. Y mostrando entonces los sensores del analizador, Natalia o Camilo, que está ahí al lado. ¿Alguien? Por ahí que estamos este viendo un cablecito conector es- RS232, que es un puerto ¿qué? Puerto serial, ¿no? ¿Listo? Pero para ahí no vamos a conectar nada, ese cable está suelto. ¿Y ¿Por eso qué se se necesita abre? la conexión de puerto serial? Configuración. Sí, puede salir para configuración, pero además sirve porque ese analizador se puede conectar a un computador para estar durante horas tomando datos, porque los cambios en la incubadora son cambios lentos, así que si van a hacer pruebas, tienen que hacer pruebas durante tiempos largos. ¿Listo? ¿Esto se abre, profe? Pues intenten a ver. Sí. Oh, listo. ¿Cuántos sensores se encuentran allí? Humedad. Convección, radiación, humedad relativa y otra convección. 4. Listo. Entonces se encuentran 4 sensores, ¿de verdad? ¿4? Sí, 4 sensores. Sí, Listo, entonces, ¿tenemos cuántos sensores de temperatura ahí? 4. Flujo de aire. 4. 3. Tenemos 3 sensores de temperatura, Ah, ¿Listo? el otro que me da. porque el otro es de humedad, exacto. El de humedad entonces va conectado a la parte derecha, ¿cierto? Allí lo que hay es un sensor de humedad que se llama ¿cómo? ¿Cómo se llaman los sensores de humedad? Higrómetros. ¿Cómo? Higrómetros. ¿Qué? Higrómetros. Higrómetros. Sí. Listo. Y ese va entonces ahí al lado derecho. Y tenemos además otros sensores de temperatura. Encuentren el otro sensor de temperatura. ¿Qué no? ¿Dónde? Airflow, ¿no? No, pues si dice flow no es de temperatura, ¿no? Ese es el de radiante. Acá. ¿Dónde? Ahí donde está la etiqueta. Sonido. O más bien abajo. Ah, ahí. Este. ¿Listo? Ajá. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos nuestro cuarto sensor de temperatura. ¿Y el sensor de flujo dónde está? Entonces, ¿dónde se pone el sensor de flujo? Le dice flujo. Donde dice flujo, maravilloso. La gente está volando. ¿Listo? Bueno, perfecto. Entonces, Oye, buenísima inteligencia. Profe, ¿y esas cositas? son para sostener ahí los sensores. Bueno, ¿qué más? ¿Dónde va el otro adaptadorcito que vimos? Está aquí, ¿no? Ujú. Y en ese adaptador, pues, ¿quién podríamos colocar? Este. Ajá. Pero con el sensor. ¿La presión? Muy así, ¿no? ¿Cómo va? Tiene más pinta como de ir hacia arriba. Solo nos sostiene. No. Pues yo le metería. Yo lo pondría paradito. Bueno, ahí no quedó muy bien, pero bueno, digamos que sí. ¿Cómo es? ¿Cómo sería? Yo lo pondría así, no sé, pero yo lo pondría así. ¿Cómo? Se cayó, no es así. Ah, es que la gente que sabe. Listo. Y entonces, creo que ahí debería haber quedado un poquito más. ¿En qué varía el cambio de posición? Porque la idea es que este coso va a quedar sintiendo hacia arriba, porque desde arriba es que viene el calor de la lámpara de calor radiante, que es lo que vamos a ver ahorita después de la incubadora. ¿Y la cinta no afecta? Sí, afecta, pero pues le podemos quitar la cinta. Ya, la cinta que le habíamos puesto era, ya no me acuerdo por qué la pusimos. Listo. Ahora, tenemos este de acá de todas maneras, y vamos a hacer la medición en la incubadora
Pues metiendo el analizador. Procedan a meter el analizador y conectarlo. Y no lo puede cerrar. Ahora se cae el niño. No vayas a matar a alguien. Póngale el nombre. Cali. ¿Cómo le pusiste? Carlitos. Hijo de Manuela. Y tenemos que esperar media hora hasta que... Sí, Hay que conectarlo. Para el otro lado. Sí, pero el otro no golpea al niño. Vamos a tirar a Carlitos. Pobre Carlitos. Préndalo para que llore. Es que frente a la saque. Pellizquelo. ¿Y si usted está en la nota? ¿Qué? No sé. ¿Listo? ¿Ya lo prendieron? Sí, desconectado. Déjenlo ahí. no Me importa. taparon. ¿Tapamos? ¿Listo? Y pongan entonces los sensorcitos. Listo. Vamos a decir por acá si quieren. Y este de acá. Listo. Este de acá lo ponemos acá. Listo. Este es el higrómetro. Listo. Mira ahí. Tenemos tres, tengámoslos ahí. Bueno, listo. Y ahora, ¿Me quieres de play? generalmente uno tiene que quedar como de frente a la pantalla, ¿no? Porque aquí estamos como al revés. Y pues sería bueno. Pero mira, se puede mover. Entonces, self testing. Listo. Listo, entonces ahí estamos viendo el sensor 1, 24 grados centígrados. El sensor 2, 25 grados centígrados. El sensor 3, 24 grados centígrados. El sensor 4, 23. 70% de humedad relativa. Por acá está. Flujo, ese flujo como que está dañado. Pero bueno. Y ruido. Hagan ruido, hagan ruido, hagan ruido, hagan ruido, hagan ruido, hagan ruido. Ahora silencio. Entonces ahí vieron que sí está funcionando el nivel de decibeles. ¿Listo? La recocha, ante todo. Listo, entonces ahí ya tenemos este man funcionando. Realmente hubiera sido más fácil ponerlo para el otro lado porque podíamos manejar las dos cosas a la vez. Pero, pues, como tienen esos momentos de creatividad. Entonces ahora pongamos por aquí, uno puede poner por control de aire o por control de paciente, ¿listo? Entonces para que se activen los botones, si uno los deja un tiempo quietos ellos ya se desactivan y no se pueden tocar, ¿listo? Para poder activar la regulación pues de esto, entonces uno tiene que darle enable, entonces ya uno puede ponerle, por ejemplo 37 grados centígrados y el que les va a decir, pues primero que todo les va a decir porque que hay una falla de ¿dónde? De la sonda, ¿por qué? Porque no está conectada, ¿cierto? Entonces conecten. ¿Y si yo le doy aquí no se falla, profe? Desde acá el otro. Sí, sí, acá. Se cayó. Ahorita vuelve a hacer. ¿Por dónde la ven? ¿No le hago? Sí, pero ese sí toca. Ah. Profe, ¿lo dejo encima de este, puede ser? Pues si quieren péguenla con otra sonda. Claro, Para que tengan claro. siempre la misma temperatura. ¿Y cómo sería otra zona? ¿Dónde estaba, bueno, no en ese cablecito. ¿Dónde estaba la cinta pegada? ¿No se iba ahí? No puede Sí. solamente pegar las dos sondas. Sí, ahí va. ¿Cuáles dos ondas? ¿Este, profe? Uno de los sensores de temperatura del analizador y el sensor de temperatura del...
¿Así? Despierta Carlito. ¿Así? ¿O más arriba? No sé dónde los pusiste. ¿Están los dos juntos? Sí. Sí. Listo, hágale ahí. Que yo no me tenía también por La veré. Ya. Nunca diga nunca. Dale play otra vez. Bueno, listo. Y ahora entonces vamos a controlar, ahí ya dice, bueno, con el paciente, la temperatura del paciente, ya conectamos la zona, entonces ahí ya le salió la temperatura del paciente, ¿sí ven? Y ahora entonces, pues también va a sacar una alarma porque la temperatura del paciente está muy bajita. Si nos lo pusiéramos nosotros, pues entonces se calentaría y ya dejaría de sacar la alarma de temperatura del paciente, que está de acá. Pero entonces ahora vamos a controlarlo más fácil por temperatura, que es como lo más... Miren, si le estoy uniendo aquí control del aire y no me hace nada. ¿Por qué? Porque no le he dado enable. ¿Listo? Y entonces ahí le puedo llegar y le subo esto para que se caliente a todo. Entonces ahora el control de la temperatura del aire está a 23, o sea, la temperatura está a 23 grados centígrados. Yo lo subí hasta ahí hasta 37. Pero si yo quiero que suba más de 37 la temperatura del aire, tengo que darle override. Y entonces el aire ya llega hasta 39 grados centígrados. Y ahí ya lo puedo dejar. ¿Listo? Y entonces él va a empezar, el aire está con el calentador al 100% y va a querer seguir calentando. Y lo que vamos a hacer es dejarlo ahí un tiempo y ahorita venir un rato a ver en cuánto está. ¿Listo? ¿Qué hora es? Alguien que ponga un cronómetro ahí para ver cuánto tiempo ha pasado. ¿Qué hora es? 3 y 6. Colócalo ahí. Pongan el cronómetro y sepan que arrancó a 23 grados centígrados. Tomen nota que arrancó a 23 grados centígrados. Y ahorita más tarde miramos a ver en cuánto está. Bueno, entonces continuemos con el resto de... con el resto de cuestiones de la incubadora. Bueno, lo que les decía, la incubadora se demora un tiempo en ascender, ¿listo? En calentarse y en subir a la máxima temperatura. ¿Listo? Este tiempo tiene que ser suficientemente, o sea, no puede ser demasiado largo ni demasiado corto. Si es demasiado corto, pues entra en shock con el paciente. Si es demasiado largo, pues entonces no va a calentar, digamos, rápidamente, por así decirlo. Luego ella va a empezar a oscilar dentro de cierta temperatura. Esa temperatura no debe variar más de 1 grado centígrado cada hora. ¿Listo? Pues internamente las secciones de la tarjeta se dividen en la parte de control, la parte de alimentación, la parte de control y el panel de control. Algunas incubadoras traen pues sensor de oxígeno y además un sensor del peso del paciente. Esta no lo trae, pero algunas sí lo traen. ¿Qué más tenemos entonces? El mecanismo de inclinación, ya lo vimos. La incubadora está aislada, aísla el ruido al paciente, ¿cierto? Tenemos un flujo de aire bajo, una velocidad de temperatura del aire pues suficiente como para poder pasar ese calor que va saliendo del calefactor, pero no como para hacerlo demasiado brusco sobre el paciente, porque dependiendo de la velocidad del aire, pues también se da el proceso de convección. Y tenemos sensores de temperatura en la piel y en el aire. Si el sensor de temperatura de la piel, si el paciente está boca arriba, se coloca más o menos en el hígado, y si está boca abajo, se coloca en la espalda. Fácil acceso para desinfectarlo, sensores de oxígeno, de humedad, alarmas como las que vimos ahora y una pantalla de visualización. ¿Qué peligros potenciales hay en las incubadoras? Pues si uno se descuida pueden causar hipertermia, que calientan demasiado al bebé. Si el sensor cutáneo se desprende, pues entonces queda midiendo la temperatura del aire y eso puede causar también que se exceda el calentamiento. Si se excede también la concentración de oxígeno, se puede generar una vaina que se llama piedroplasia retrolental, que es que le quedan como unas venitas en los ojos al bebé muy visibles, cristalizadas, como ves. El ruido pues se reduce normalmente, pero también el problema es que cuando hay mucho movimiento, mucha manipulación, pues sí se puede elevar.
Y pues lo que les decía es que también se convierte en un caldo de cultivo para las bacterias. Tenemos ahí nuestra incubadora Meadow Hiker Plus. Y el siguiente, bueno, la revisión y mantenimiento, pues entonces verificamos lo del overshoot, el tiempo de calentamiento, que sea el que dice el fabricante, que no haya una variación grande, esto, y las mediciones de humedad, oxígeno, flujo y ruido. Y esto todo está regulado por el estándar de la IS 60601-219, que de hecho creo que está en la biblioteca, por si algún día lo quieren mirar. Las lámparas de calor radiante están muy asociadas con las incubadoras porque tienen la misma función, calentar al bebé. Las lámparas de calor radiante también se llaman servocunas, ¿listo? Y ellas tienen el calefactor ya no debajo del bebé, sino que lo tienen arriba, ¿okay? Allí donde está el pulso moviéndose. Y además el bebé ya no está en un ambiente cerrado, sino que está en un ambiente abierto, ¿listo? Por lo tanto, también es mucha más la dispersión del calor que sale de la lámpara y entonces no es un efecto tan rápido como el de la incubadora, ¿listo? Este es para pacientes que están, digamos, menos graves que los que irían en una incubadora. Pero aquí se facilita mucho la manipulación del paciente, se le pueden hacer todas las operaciones de manera mucho más fácil, todo lo que sea tomarle rayos X, insertarle de pronto agujas pues, para ponerle medicamentos, ponerle sensores, lo que sea, se facilita bastante aquí porque esta parte es abierta, ¿listo? Es simplemente una cunita abierta y por encima está la lámpara. Las lámparas de calor radiante, pues esta es, digamos, la forma real. También esta parte se puede separar, la torre viene por separado de la parte donde está la bandeja o pueden venir juntas. La bandeja, las paredes de la bandeja son abatibles. Tiene también una lucecita para facilitar los procedimientos. Pueden tener diferentes tipos de calefactor, unos parecidos a estos que vimos en la incubadora, u otros que son cerámicos o que son de cuarzo. Al final todo lo que son resistencias de diferentes materiales con diferentes recubrimientos, pero al final todos son resistencias. El control de temperatura se puede hacer en modo manual o en modo servocontrolado, ¿listo? Dependiendo de si se detecta la temperatura por el sensor del paciente o por un termóstato también que está, digamos, sobre la servocuna, no sobre el paciente, ¿listo? En general es muy similar al funcionamiento de las incubadoras. El otro elemento esencial para el cuidado de los recién nacidos es la lámpara de fototerapia. Las lámparas de fototerapia se utilizan porque los pacientes, los bebés al principio, muchos no pueden, cuando son prematuros sobre todo, no pueden procesar bien la bilirrubina. ¿Listo? Y como no la pueden procesar bien, se les concentra demasiado la bilirrubina en la sangre. Y eso hace que le tengan una enfermedad que se llama ictericia. ¿Ustedes han escuchado hablar de la ictericia? Es cuando los bebés se ponen amarillos. Y la ictericia se llama ictericia por icterus, que es amarillo en griego. ¿En griego o en latín? En griego, latín. No sé, no me acuerdo qué es, pero es uno de los dos. ¿Listo? Entonces, para poder, digamos, revertir ese problema, lo que se utiliza es una lámpara que utiliza luz azul, y esa luz azul ayuda a descomponer la bilirrubina de manera que se vuelva soluble en agua, ¿listo? Y que pueda ser fácilmente eliminada, ¿listo? Esa luz azul, ojo que es luz azul, no es luz ultravioleta. No queremos broncear al bebé, queremos que se le quite la ictericia, ¿listo? Entonces, estas lámparas de fototerapia siempre funcionan con longitudes de onda entre 400 y 500, luz azul. Las longitudes de onda por debajo de 400 son las ultravioleta y esas se tienen que filtrar, ¿listo? Además de la luz azul se puede poner una luz blanca para facilitar los procedimientos y para que no sea como tan cansona la luz en los ojos. Pero el cuento es que definitivamente no podemos tener luz ultravioleta y por eso vamos a filtrar eso con un filtro plexiglas, ¿listo? Esto acá, para eliminar la radiación en esas longitudes de onda ultravioleta. La potencia tiene que ser mayor a 4 microvatios por centímetro cuadrado por nanómetro
esta potencia, a medida que la lámpara se va utilizando más y más tiempo, pues va bajando, porque la lámpara se va desgastando. Cuando ella ha caído suficiente, pues se tiene que cambiar porque ya no está teniendo la potencia deseada sobre la piel del bebé. Se pueden utilizar tubos de tungsteno, halógenos, ¿listo? Dependiendo del tiempo que haya transcurrido entonces y el tiempo que haya utilizado la lámpara, entonces que es alrededor de unas 2000 horas, 1000 horas, por ahí anda, entonces pues va disminuyendo la cantidad de potencia entregada. ¿Qué peligros hay? Que si por alguna razón está, digamos, mal el filtro o algo así, pues la luz ultravioleta sí sería dañina para el bebé. En los bebés es especialmente dañina la luz ultravioleta o cualquier tipo de radiación que pueda ser ionizante, porque los bebés están en crecimiento constante. ¿Listo? Crecimiento constante significa que hay un proceso celular que está ocurriendo constantemente. ¿Cuál es? La división celular. ¿Y cuándo es que nosotros somos más sensibles a la radiación? Durante la división celular. ¿Listo? ¿Por qué? Porque durante la división celular es que se abre el núcleo. La membrana celular y la membrana del núcleo protegen muy bien el ADN. ¿Listo? Entonces no hay tanto problema. Pero cuando esa vaina se reproduce, cuando las células se dividen, ellas se abren el núcleo. Cuando abren el núcleo, sale el ADN y cuando sale, queda expuesto. La radiación ionizante, que es de ultravioleta para arriba, de frecuencias que mayores a la de ultravioleta, afecta el ADN y puede generar mutaciones y eso es lo que termina generando cáncer y por eso es que nos da cáncer de piel. ¿Listo? ¿Por qué? No sé, este dato puede ser anecdótico y puede no ser 100% así como recontracomprobado porque solamente lo leí una vez y no he vuelto a pensar más en el asunto. Cuando se habla de que si hay un holocausto nuclear, ¿quiénes serían los animales sobrevivientes? ¿Cucarachas? Todo el mundo dice las cucarachas. ¿Por qué? No, es por. Yo creo que es por por el cuerpo, que es lo que lo hace crunchy. ¿Sí? Por las tortugas también tienen un caparazón en el berraco. No Hay es. muchos animales más duros que las cucarachas. ¿Ah? ¿Será un mito? ¿Será un mito? ¿Será porque esconden bien? ¿Será porque esconden bien? No, resulta que por allá alguna vez leí que el asunto con las cucarachas era que los ciclos de división celular de las cucarachas eran muy largos. Entonces, como la división celular, ellas se demoran tanto en volver a dividirse las células, entonces el periodo en el cual está expuesto el ADN es un periodo muy cortico, entonces la cantidad de radiación que reciben es menor que la que recibimos nosotros porque nosotros nos estamos dividiendo más. ¿Listo? Entonces, eso fue lo que leí alguna vez, aunque sería interesante leer más acerca de eso. Bueno. Listo, entonces, además de tener plexiglas, los bebés tienen esas gafas oscuras no solamente para que se vean cool, sino además para que les protejan los ojos, porque son especialmente sensibles a la luz ultravioleta. ¿Listo? Obviamente esta radiación también genera calor, entonces la temperatura de la piel tiene que ser comprobada periódicamente. El aparato que complementa la lámpara de fototerapia es el bilirrubinomέτro. El bilirrubinomέτro nos sirve para medir la bilirrubina, claro, por eso se llama bilirrubinómetro. Si no, se llamaría, no sé, otracosómetro, o sea, como que mide otra cosa. Entonces, ese bilirrubinómetro utiliza una lámpara de xenón. La utiliza para dar un flachazo, un destello sobre la piel del bebé y ese destello hace que la luz se refleje en la piel del bebé. Miren que se pone directamente, o sea, no es como grandote, no es una lámpara así grandota, ¿no? Es una cosa chiquitica, ¿cierto? Y bien cubiertica porque tiene que estar bien encauzada ahí la luz. ¿Listo? Se tira el flachazo sobre la piel, el flachazo rebota en la piel y eso pues va a ser de un tono más amarillo o menos amarillo. El caso es que eso va a pasar por unos filtros, ¿listo? Y unos sensores de luz azul y verde, pues azul y verde porque el amarillo se hace con luz azul y verde. Y ellos nos van a permitir conocer la cantidad de azul y verde, o sea de amarillo que hay, y de acuerdo a eso se va a poder calcular la cantidad de la concentración de bilirrubina. ¿Listo?
Y bueno, entonces ya les mandaré el capítulo de Chan, porque se me olvidó ponerlo acá. Y ahí termina la información acerca de la incubadora. ¿Listo? Y lo que vamos a hacer ahora entonces es que vamos a pausar, a parar ahí la grabación. Entonces, como 40 minutos después, algo así, la hemos puesto a 39 y aquí podemos ver que llegó a 37 en el sensor 1, 38.2 en este sensor, 38.4 en este sensor, o sea que no está llegando realmente a los 39 que pusimos, sino que está llegando pues cerca, pero no... Está calientica. Y está calientica efectivamente. ¿Listo? Bueno, listo. Entonces ahora ya apagala. Y apaga también el analizador. Profe, el analizador, ¿lo desconectamos ya? ¿Solo desconecta y ya? ¿O tiene un botoncito? ¿Tiene un botón de apagado? Debe tener por el lado de allá, ¿verdad? ¿Este? Sí. ¿Cuál es el botón, profe? Este no es. ¿Y el de acá? No. Este no es. ¿No es? ¿Y sostenido qué? Mira. ¿Sigue prendido? La vieja confiable, profe. Ah, bueno, también. ¿Sí? Pero bueno. Yo me quedé sostenida, pero no se me apagó. Lo dañaron. Vea pues. Desconectes. Listo. Bueno. Se lo acomodo. Desfibriladores. ¿Lo guardamos ahora o no lo pongo yo?